Buenos días, mi nombre es Montserrat Panza Castillo. El día de hoy, nuestro equipo va a hablar sobre el cambio climático, comenzando con mi compañera Sherezada Rivera, quien les va a hablar sobre la introducción, donde se abarca la finalidad de nuestra propuesta, las consecuencias generales del cambio climático, la propuesta que elegimos junto con su objetivo general y especificado. Después, mi compañera Jimena nos explicará el concepto del cambio climático dándonos diferentes puntos de vista, opiniones y realidades sobre esta problemática y lo que nosotros como humanos estamos haciendo mal, por ende empeorando el cambio climático. Seguido de esto, mi compañera Julia Sofía nos hablará sobre el Zero Waste, que es la propuesta que elegimos, explicando el concepto de esta, cómo funciona y a conocer los pros y contras de esta. Finalmente, mi compañero Oscar nos dará un resumen de todo lo antes mencionado, tomando en cuenta los objetivos. Buenos días, mi nombre es Sherezada Rivera Valdés. Yo les introduciría el tema el cambio climático Zero Waste. El cambio climático es el principal conflicto ecosocial de nuestros días. No solo es un problema ambiental, también termina por afectarnos a toda la sociedad humana porque cambia los escenarios de actividades económicas como la agricultura o el turismo y hasta afecta a nuestra propia salud gracias a las amenazas por las olas de calor y las nuevas enfermedades. Aunque resulte claro que el deterioro ecológico afecta las condiciones para el desarrollo de la vida humana, en una comunidad civilizada nos encontramos en medio de un conflicto profundamente desigual y prolongado, en el que resulta muy difícil, si acaso imposible, identificar de forma inmediata y con suficiente precisión quiénes son los damnificados y quiénes son los responsables. A razón de todo este conflicto que causa el cambio climático afectado por el ser humano y su propia naturaleza, ha aumentado la desertificación, ha habido cambios extremos en la temperatura, también ha habido muchas alteraciones en la lluvia, se han adelantado en las épocas de calor, ha habido pérdida de bosques, también de fauna, derretimiento de glaciares y la aparición de nuevas enfermedades. Zero Waste es el movimiento que consiste en reducir al máximo los residuos y la basura que generamos a diario. Para este movimiento se siguen las reglas de las 5 Rs en el siguiente orden: rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y ROD. Algunos ejemplos de este movimiento Zero Waste, probablemente tú lo hayas llegado a hacer sin tú pensarlo, como cuando vas al mandado. Ya hoy en día los supermercados no te dan una bolsa de plástico, ya ahora tú tienes que llevar tus bolsas de tela. Esto es un buen ejemplo de este movimiento que estamos hablando del Zero Waste. También puedes utilizar de que termos. Ya hoy en día no se está utilizando los vasos desechables ya que causan mucha contaminación y mucha basura. También nuestro principal objetivo es que queremos abordar que las personas den conciencia de cambiar nuestras formas de vivir a unas mejores. ¿Tú alguna vez te has preguntado de que cuando vas a un lugar en las montañas ya ves que cambia mucho el clima, ya que respiras y lo sientes como más puro? Esto significa que pues está más fresco y no hay tanta contaminación como lo hay en donde normalmente vivimos. Y esto se debe pues a que hay contaminación y, y podemos, con el Zero Waste, podemos tratar toda esa contaminación y no llegar a un punto donde empeoramos más, sino de que mejorar y no llegar hasta el punto donde ya no tengamos de que aire limpio para poder vivir y tener buena salud. Y gracias a este movimiento podemos lograr un gran cambio en nuestra forma de vivir y nuestro medio ambiente en el que todos los días vivimos.
Buenos días, mi nombre es Jimena Montserrat Ramírez Aguilar y les voy a exponer lo que es el cambio climático y sus características y consecuencias. El cambio climático, pues, como concepto, es la variación del clima por periodos largos, ya sea por las condiciones naturales o como resultado de nuestras actividades. En la actualidad existe un amplio consenso científico en el que el fenómeno del cambio climático es un hecho inequívoco, causado principalmente por la acción del hombre. Desde la década de 1950, muchos de estos cambios observados no han tenido precedente en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. Nuestras actividades, o más bien las actividades humanas, tales como el uso de combustibles fósiles como el petróleo, para producir energía y procesos derivados del cambio en el uso del suelo y la silvicultura, están generando grandes emisiones de gases de efecto invernadero, que se podrían abreviar como GEI. Un ejemplo de estos gases podría ser el CO2, que es el dióxido de carbono, el CO, que es monóxido de carbono, los clorofluorocarbonados, que son los CFCs, óxidos de nitrógeno y metano, principalmente siendo el dióxido de carbono uno de los gases de efecto invernadero pues, más importantes por las grandes cantidades en las que éste se emite. La vegetación tiene la capacidad de asimilar el carbono e ir computando su estructura, es decir, lo fija, lo mantiene y almacenado por largos periodos a través de la fotosíntesis. Es por esta razón que pues, los bosques son importantes sumideros de carbono. Diferentes autores, como Schneider, Houghton y Goodwell, afirman que bueno, el dióxido de carbono en el suelo ocupa el segundo lugar a nivel mundial con una fuerte contribución de las zonas tropicales. La deforestación mundial anual se calcula que son 17 millones de hectáreas, lo que significa una liberación anual cerca de 1,8 GTC3, lo que representa pues el 20% de las emisiones antropogénicas totales. Aquí podemos ver pues las variaciones de dióxido de carbono que a lo largo de los años, desde que empezó la revolución industrial, pues causó un drástico aumento del dióxido de carbono. Entonces, pues prácticamente se aumentó exponencialmente gracias a pues que requeríamos muchos productos que contenían pues petróleo y así. Bueno, para México, el fenómeno del cambio climático es de singular importancia. Por un lado, se encuentra entre los 20 países con mayores emisiones de estos gases y, pues por otro lado, se encuentra entre las regiones más vulnerables a los impactos asociados a este cambio, debido pues a nuestras condiciones bioclimáticas y pues socioeconómicas. Es decir, México es un país que por nuestra localización tenemos como muchos trópicos y a la vez desiertos, pero más son trópicos. Y pues socioeconómicamente pues somos un país pobre. Sí tenemos muchos recursos, pero pues no los manejamos adecuadamente. Entonces pues eso también nos afecta exponencialmente porque la mayoría de nuestras exportaciones son de agricultura, o sea, productos como frutas y verduras. También tenemos que, bueno, hay señales de este fenómeno climático que han pasado. Uno podría ser pues el aumento de la desertificación, que en muchas regiones del norte de nuestro país pues se están convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa pues muerte de especies animales y vegetales y pues impacto en mantos freáticos. Ha aumentado exponencialmente la temperatura. Un ejemplo sería que en la Ciudad de México, en los últimos años, la temperatura se ha incrementado a casi 4 grados centígrados. Ha habido cambios en la forma en que llueve,
ya sea en Motocintla, Chiapas o en Ciudad Juárez o Chihuahua, el número de tormentas intensas pues está aumentando. Ha habido adelanto en las épocas de calor, más que nada pues en las regiones del norte del país. Las épocas del calor comienzan de manera anticipada y terminan después del tiempo vital comparados con años anteriores. Un ejemplo sería pues Nuevo León, que el calor empieza, bueno, siempre hace calor, pero el calor empieza desde primavera y se supone que va terminando como en septiembre. Pero pues en los últimos años no, los inviernos los hemos tenido con mucho calor, con temperaturas no tan bajas. Hay pérdida de bosques, se ha acelerado la pérdida de bosques y vegetación en nuestro país. Los incendios forestales pues son muy asociados al aumento de la temperatura, ya que como sabemos en el cambio que sucede cuando algo se incendia o en el fuego, pues lo que libera es CO2 y necesita del oxígeno. Entonces, en vez de ayudar el incendio, pues nos está afectando, porque nos absorbe nuestro oxígeno y nos está atacando o ahogando con el CO2. Y pues algo que se ha dado muy rotundamente, la desaparición de los glaciares. Y pues los más importantes de México se ubican en los volcanes de Pico de Orizaba y Popocatépetl. Están pues disminuyendo lo que es su extensión. Y por último, pues la aparición de enfermedades. Por ejemplo, en Chihuahua, que sabemos que es una zona como desértica, han aparecido casos de dengue, que el dengue es más común en lugares tropicales, entonces es algo insólito en la región. En el presente, pues, están ocurriendo cambios físicos a nivel global. Uno de estos ejemplos sería que, pues, hay fenómenos meteorológicos, pues, altamente extremos, como los que son los huracanes, tsunamis, etc. Estos siguen aumentando el nivel medio del mar y, pues, el calentamiento global podría ser invencible por varios méritos. Otro tenemos que es el ecológico. El cambio climático ya es una amenaza significativa para los sistemas vulnerables, como los ecosistemas árticos y pues los arrecifes de coral, ya que, bueno, como sabemos, está disminuyendo exponencialmente lo que es el hielo que hay en los árticos o en los polos, y esto está aumentando el nivel del mar, entonces pues los arrecifes de coral también están sufriendo. Socialmente, bueno, como ha habido cambios en las tierras, algunas se están volviendo desérticas, entonces esto está quitando producción de alimentos. Entonces, la mayoría de las personas que producen los alimentos son de bajos recursos y pues por consiguiente hay más pobreza y pues está generando problemas en la sociedad. Y pues los súbitos y a gran escala puede hacer que los sistemas naturales y los humanos, que el riesgo de que cambien aumenta cada vez que aumenta la temperatura. En el futuro, como sabemos, el futuro es incierto, pero pues podemos predecir en base a las acciones que hacemos en el presente y que hicimos en el pasado. El cambio continuará produciéndose durante este siglo y también posteriormente. Se proyecta que el cambio climático continúa a lo largo de este siglo y pues la magnitud de este cambio va más allá de las décadas siguientes. Dependerá fundamentalmente de la cantidad de gases que atrapan el calor que emitan a escala global y de cuál sensible sea el clima de la Tierra a dichas emisiones. Las temperaturas pues van a comentar aumentando. Como el calentamiento global inducido por los seres humanos se superpone a un clima naturalmente variable, el aumento de temperatura no ha sido y no va a ser uniforme parejo por todo el país o con el tiempo. Se producirán más sequías y olas de calor más seguido. Se estima que estas sequías en el suroeste y las olas de calor
que son periodos de calor anormal que dura de días a semanas. En todas partes serán más intensas y las olas de frío menos intensas en todos lados. También las temperaturas en el verano continuarán en aumento y que en verano una reducción de la humedad en el suelo exacerbará las olas de calor en gran parte del oeste y del centro de un país que es una potencia mundial como Estados Unidos. Para fines de este siglo, se prevé que estos días de calor extremo ocurran cada 20 años. Ocurran cada 2 o 3 años en la mayor parte de la nación. Y pues en los patrones de precipitación, que pues ha aumentado desde 1900, pero en algunas áreas han tenido incrementos mayores que el promedio y otras han experimentado disminuciones. O sea, es decir, en los lugares que más llueve, pues va a empezar a disminuir cuánto llueve y en los lugares que casi no llueve va a empezar a llover más. Los huracanes, por consiguiente, van a ser más fuertes y más intensos. La intensidad, frecuencia y duración de estos huracanes del Atlántico Norte, así como la frecuencia de los más fuertes, que son categoría 4 y 5, han incrementado desde principios de la década de 1980. Pues como nosotros contribuimos de mala forma y pues algunas causas naturales, con estos aumentos sigue siendo incierta. Se predice que las tasas de precipitaciones y intensidad de las tormentas asociadas con estos huracanes aumentarán a medida que el clima continúa calentándose. Bueno, como por consecuencia del derretimiento de los polos, pues el nivel del mar aumentará de 1 a 4 pies para 2100, o sea, en 80 años. Desde el inicio de las mediciones confiables, en 1880, el nivel del mar ha aumentado cerca de 8 pulgadas aproximadamente. Se estima que subirá, pues, como mencioné, de 1 a 4 pies, perdón. Esto se debe pues al agua adicional que proviene del deshielo y pues la expansión del mar al calentarse. Próximamente las tormentas repentinas y las mareas altas se podrían combinar con un aumento del nivel del mar y asentamiento del suelo para aumentar aún más las inundaciones en muchas regiones. Y pues es probable que el Ártico se quede sin hielo por completo. Nuestra Tierra ha aumentado en su temperatura 2 grados durante el siglo XX. Tal vez suene muy poco, pero hay un gran problema. Uno de es que puedan el registro climático de la Tierra, preservando los anillos de los árboles, los núcleos de hielo y los arrecifes de coral, muestra que la temperatura promedio global es estable durante largos periodos de tiempo. Además, pequeños cambios en la temperatura corresponden a enormes cambios en el medio ambiente. Por ejemplo, al final de la última edad de hielo, cuando el noroeste de los Estados Unidos estaba cubierto por más de 3000 pies de hielo, las temperaturas promedio eran solo de 5 a 9 grados más frías que las actuales. Acciones. Bueno, si bien es fundamental seguir tratando de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, la mitigación por sí sola no es suficiente y no se percibirán sus efectos. La estabilización de estos gases antes de la segunda mitad del siglo XXI. El calentamiento del planeta ya está en marcha y es urgente contar con estrategias de adaptación, especialmente para los países en desarrollo, ya que pues estamos resintiendo desproporcionalmente los efectos y poniendo en nuestro riesgo nuestro progreso económico y pues la seguridad alimentaria. Una cita de Charles Darwin, que fue el autor de la teoría de la evolución a través de la selección natural, dice: "No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios". El IPCC define la adaptación al cambio climático como un proceso de ajustes al clima y sus efectos actuales esperados. En sistemas humanos, la adaptación busca moderar o evitar impactos negativos o aprovechar los efectos beneficiosos. En algunos sistemas naturales, intervenciones del hombre podrían facilitar los ajustes del clima y sus efectos esperados.
Cabe destacar que para mitigar el cambio climático, México cuenta con un marco normativo robusto, siendo en el 2012 el primer país en desarrollo en contar con una ley general de cambio climático. Además de que pues, la ONU ha hecho varios programas o protocolos en los que ha reunido a los diferentes países para que sigan ciertos lineamientos, como un ejemplo sería el de Kioto. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Sofía Rivera y yo les voy a hablar sobre el Zero Waste. Este movimiento consiste en reducir al máximo los residuos y la basura que generamos cotidianamente. Para llevar a cabo este movimiento se sigue la regla de las 5 R's, que anteriormente eran 3, las cuales eran reducir, reutilizar y reciclar. Actualmente es rechazar lo que no necesitamos, reducir lo que necesitamos, reutilizar cambiando los desechables por alternativas reutilizables y comprar de segunda mano, y reciclar aquello que no podemos rechazar, reducir o reutilizar. La última R es rot en inglés, que traducido quiere decir compostar o descomponer. Este movimiento lo fundó la millennial Bea Johnson en el año de 1995 en Canberra, Australia. Ustedes se preguntarán qué acciones son implementadas en el movimiento para considerarse Zero Waste. Y en realidad es que cualquier acción que incluya alguna de las 5 R's es considerada Zero Waste, ya que es completamente imposible no dejar huella ecológica. Sin embargo, la podemos reducir muchísimo. Algunos ejemplos son comprar comida a granel y guardarla en frascos, utilizar bolsas de tela sustituyendo las de plástico, utilizar termos o botellas en lugar de comprar envases desechables, hacer una composta casera, comprar jabones, shampoos, acondicionadores, desodorantes y pastas dentales eco-friendly, reutilizar el papel periódico o papel de libros como una alternativa de papel de regalo en Navidad y pues en cumpleaños, y llevar tus toppers cuando haces compras de carnes frías, tales como queso, jamón, tocino, etc. La final del movimiento es reducir la cantidad actual de 1.2 kilogramos de basura al día, lo que se traduce entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos urbanos en todo el planeta, entre todos los seres humanos. Aquí hablamos de objetos destinados a utilizarse y tirarse, pero también de ropa, muebles, de móviles, ordenadores y de una larguísima lista. El consumismo extremo es una parte de esto. ¿Qué es el consumismo? El consumismo es una tendencia. Algunos economistas lo consideran incluso un sistema económico. Es decir, de igual modo que existe el comunismo o el capitalismo, creen que el consumismo es una variante del capitalismo. Sin embargo, estos conceptos son un tanto erróneos, ya que el capitalismo es una rama de inversión y de ahorro, sin embargo, el consumismo es una simple acumulación de bienes innecesarios. También debemos saber que el consumismo y el consumo no son lo mismo, y que el consumo en sí no es negativo. Por ejemplo, cuando compramos pan para comer, estamos consumiendo. Cuando compramos ropa, también estamos consumiendo, lo cual es distinto al consumismo. La finalidad de este movimiento es reducir al máximo nuestro impacto medioambiental a través de la reducción de residuos y la basura que generamos. Algunas desventajas de este movimiento podrían ser la falta de apoyo por parte de la sociedad, ya que puede resultar un tanto frustrante y puedes llegar a pensar en algún momento que tus pequeños esfuerzos por ayudar a la tierra se ven opacados por los descuidos de los demás. Otra es que al utilizar los shampoos y los jabones ecológicos, el cabello tiende a maltratarse muchísimo, ya que cambias de aceites y hace falta el encerado sintético que contiene el shampoo regular para tu cabello. Otra rama del consumismo es la fast fashion, que algunas tiendas de esta rama son Bershka, Zara, C&A, Pull&Bear y así.
ya que estas marcas desechan muchísima tela que se puede reutilizar, pero como ellos siguen ganando mucho dinero, no lo hacen. Algunos puntos de este movimiento que debemos de saber que son esenciales es que no todas las personas se van a convencer de cambiarse a este movimiento. Y normalmente hay 3 respuestas cuando les pides que se cambien a hacer zero waste, que es no tengo tiempo para hacerlo, no tengo dinero o simplemente no me importa. Si tú conoces a alguien, por decir a tu mamá, que dice no tengo tiempo para llevar, no sé, mis latas al centro de reciclaje, tú le puedes decir que tú las puedes llevar. En cuanto al dinero, realmente no es una gran diferencia a tus compras regulares, ya que a largo plazo incluso te sale mejor ser eco-friendly. Y en cuanto a las personas que realmente no les importa, pues no hay mucho que decir, ya que ellos no van a cambiar cada aspecto de su vida por un movimiento que ni siquiera les interesa. Decides continuar, hay que ser pacientes, ya que nosotros mismos alguna vez estuvimos en su lugar y debes explicar el por qué tú lo haces, ya sea por futuras generaciones o por tu futuro. Y también debemos no agobiar a las personas, ya que no funciona de esa manera. Debemos explicarlo pacientemente. Eso es todo. Voy a hablar acerca de la conclusión. De esta manera, el cambio climático es considerado uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo y puede definirse como todo cambio significativo en el sistema climático del planeta, que ha permanecido por décadas o más tiempo. Asimismo, el cambio climático se pudo haber dado por causas naturales, como el resultado de actividades humanas, que esto ha causado estragos como la desertificación, zonas estériles, por deterioro causado. El cambio en distintos sectores naturales ha estado influyendo en varias partes del planeta, haciendo más difícil la supervivencia para los seres vivos. El cambio climático ha acontecido la falta de fuentes de bienes para los organismos, haciéndolos menos adecuados para vivir. También los ecosistemas, haciéndolos inadaptables para los grandes números de seres vivos que habitan. Este cambio en el ambiente lo hace menos habitable e implicando la muerte y la extinción de algunas especies. Por consiguiente, el cambio climático ha afectado los ambientes donde las especies habitan, como los casquetes polares, donde se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones, los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes, y en otras se registran olas de calor y sequías, lo que ha estado pronosticando que sus consecuencias se intensifiquen en las próximas décadas. Como consecuencia de lo expuesto, entre sus impactos humanos significativos se incluye la amenaza a la seguridad alimentaria por la disminución del rendimiento de las cosechas y la pérdida del hábitat por inundación. En particular, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la salud de millones de personas podría verse amenazada por el aumento de la malaria, la desnutrición, las enfermedades transmitidas por el agua. Además, debido a que el sistema climático tiene una gran inercia y los gases de efecto invernadero continuarán en la atmósfera por largo tiempo, muchos de estos efectos persistirán no solo durante décadas o siglos, sino decenas de miles de años. Tal como esta ponencia lo demuestra, es importante dejar claro que el cambio climático ya está ocurriendo y no se puede evitar, pero sí podemos reducir sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias, mediante la aplicación de medidas a pequeña y gran escala. Las principales políticas para enfrentar el cambio climático son la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o mitigación,
la adaptación de sus impactos y la energía climática. En cuanto a lo abordado con anterioridad, la mitigación del cambio climático consiste en actividades que reducen las emisiones de gas invernadero o mejoran la capacidad de los sumideros de carbono para absorber los gases en la atmósfera. Existe un gran potencial para reducciones futuras de las emisiones mediante una combinación de actividades como la conservación de energía y el aumento de la energía energética, eficiencia energética, el uso de tecnologías de energía baja en carbono como la energía renovable, la energía nuclear y la captura de almacenamiento de carbono. Ahora hablando del movimiento, este consiste en reducir al máximo los residuos y la basura que generamos cotidianamente. Para llevar a cabo este movimiento, se sigue la regla de las 5 R's en el siguiente orden: rechazar lo que no necesitamos, reducir lo que necesitamos, reutilizar cambiando los desechables por alternativas reutilizables y comprar de segunda mano, reciclar aquello que no podemos rechazar, reducir o reutilizar. ROT, que es traducido que quiere decir compostar o descomponer. Bajo el enfoque de Zero Waste Project, se busca reducir la producción de residuos, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales, así como promover la fabricación de productos de larga vida útil. Su premisa básica es el cambio de modelo de consumo primando la reducción de productos de un solo uso y la reutilizando en productos ya fabricados. También se promueve la separación en origen, que consiste en que cada ciudadano separe los residuos reciclables de los que no lo son y los que puedan desecharlos de manera diferenciada. Zero Waste o cero residuos, en su traducción, es una filosofía basada en un conjunto de prácticas para evitar lo máximo posible la generación de basura. La creadora de esta filosofía es Bea Johnson, quien asegura que si vives con menos, tendrás más tiempo para lo importante. Empezó hace algunos años con esta idea y ahora es un estilo de vida para muchos. Muchas gracias por ver nuestra ponencia y esperemos que ustedes también les sirva pues la información que acabamos de compartir y que puedan tomar la iniciativa de Zero Waste y cambiar pues aunque sea en medida pequeña el mundo para afrontar este problema del cambio climático. Gracias.